Ya estamos de regreso esta noche para opinar. Y mire, en el corte nos quedamos discutiendo temas todavía de estos 50 puntos de austeridad. Y yo les hago aquí una pregunta. A ver, en algunos de ellos habla de baja de sueldos, entre ellos, por supuesto, el del presidente. ¿Hay retroactividad? Porque por ley no puede afectarte una nueva ley y hacerse retroactiva. Ojo, exacto, Paco. El principio de retroactividad después de la reforma de derechos humanos, lo que hizo fue que la retroactividad tiene que ver con si favorece o no a la persona. Es decir, si a ti te favorece una regulación, sí puedes acceder a la retroactividad, pero si te afecta, en realidad la retroactividad es nula. En el caso de la reforma de salarios, ya lo vivimos aquí en Jalisco, que pasó una iniciativa para que nadie gane más que el gobernador. Sí. Y lo que dijeron los tribunales en todos los amparos que hubo es que hasta que se termine el contrato vigente del funcionario público, es decir, si al ministro de la Suprema Corte, que gana 300 y tantos mil pesos, le faltan 4, 5, 6 años de ejercer como ministro en la Suprema Corte de Justicia, hasta que se acabe su contrato y entre uno nuevo, en ese momento le aplicaría la nueva normativa. Por lo tanto, habría cientos de funcionarios públicos en este país a los que no le aplicaría esta reforma. Así es. Y otro punto. Eso podría aplicar también podría aplicar a López Obrador. Si en un momento dado él quisiera seguir ganando los 269,000 pesos que gana el actual presidente Peña, esto, fíjate que no quedó raro, son 269 netos o brutos, ¿sí? Netos, ¿no? Netos, o sea, ¿no? Yo entendía que eran netos. O mejor dicho, reales. A ver, ese es el tema, porque tampoco se aclaró si López Obrador va a ganar los 108,000 pesos brutos o netos. Ya viene el sobre con el descuento, hombre. Sí, no, a ver, pero es que hay una gran diferencia. Si recibe netos el presidente Peña 260,000 pesos, estamos hablando que el salario bruto es más de 300 y tantos mil pesos. Así es. ¿Sí? Entonces, bueno, ya con aguinaldo, ya con prestaciones, con la prestación de riesgo y todo lo que le han puesto ahí a los puestos para seguir recibiendo un poco más de dinero. Pero bueno, independientemente de esto, sí me parece tu pregunta, Paco. Sí, no puede ser retroactivo. Yo por eso decía hace un rato que esto va a estar lleno de amparos. Así es. Si tú le quieres bajar el salario a un ministro de la Corte, no sé si a los senadores, por ser nuevos, puedan entrar con nuevo salario. Es nuevo. Sí, quizás en este caso aplique, pero todos los que están trabajando, Comisión de Derechos Humanos, fiscales que ya tienen trabajando, no les puedes bajar el salario porque llegue la orden. Tendría que agotarse su contrato para aplicárselos. Así es. Y rápidamente, si nada más. Tienen contrato. Exacto. Y el otro punto, Raúl, ahora en el corte mencionabas el tema de los regalos y que por qué 5,000 es el límite. Yo diría que ni siquiera deberían ser 5,000, no deberían de recibir regalos, no tienen por qué. Claro que no, hombre. ¿Qué? ¿Para qué o por qué? Tienes toda la razón. Aquí comentábamos Enrique y yo, o sea, a ver, un regalo, ¿por qué razón? Tu cumpleaños, una botellita quizás de vino tinto que te costó 250 pesos. Sí, pues eso... te la compras. Exacto, pero poner un límite de regalos de 5,000 pesos, ¿por qué? Aparte... ¿O con qué criterio? ¿Por qué no 10,000 o por qué no 1,000? ¿O por qué el regalo? Un partidista, un empresario, claro. O manda regalos por algo, no los manda porque le caiga muy bien el funcionario, los manda para tener contratos, para tener buenas relaciones. Es decir, es un inicio hormiga del tráfico de influencias. Así es. Bueno, vamos a otro tema. Sí. Esta lista de 50 casos hay que analizarla una por una. Hay unas cosas muy curiosas, muy de sentido común y que sigues escuchando desde luego campaña política. Hay cosas que hay que analizar cada uno de estos 50 puntos que está proponiendo el presidente electo. Bueno, dentro de estos puntos a analizar es que Andrés Manuel y su equipo han creado, déjame decirte, una nueva figura que aún antes de entrar en funciones, por supuesto que ya ha motivado polémica, y me refiero a los coordinadores estatales que serán, así lo entiendo yo, una especie de embajadores, por ahí ya mencionan virreyes, del gobierno de Andrés Manuel en cada una de las entidades federativas. Vamos, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuáles son sus funciones?
son los representantes, debo de entender que son los representantes del presidente de la República o serán los representantes del presidente de la República en esos estados con tal poder, porque ellos entiendo que concentrarían las funciones que tendrían los delegados federales de las distintas dependencias que tenían delegados federales en esas entidades, lo que hace que sean virreyes y que dejen o podrían dejar en figura decorativa al gobernador de la entidad, porque va a manejar mucho más dinero ese coordinador estatal que cualquier gobernador, y es más que todos los gobernadores juntos. O sea, donde habrá que formarse es la ventanilla del superdelegado o del virrey antes de pasarle a tratar de negociar con el señor gobernador. A ver, pero yo también, a mí la figura del coordinador estatal, y aparte, ¿quién va a ocupar esas coordinaciones? Que parece que son sobre todo candidatos, algunos que ganaron, otros que perdieron. Que perdieron, claro. Es decir, políticos cercanos a Morena, es decir, es una estructura política, no es una estructura administrativa o burocrática. A ver, desde los delegados, a mí se me hace una figura totalmente anómala. Ahí tienes a Delfina Gómez Internet, en el Estado de México. Comunicaciones. Oye, pero las negociaciones entre el presidente y los gobernadores se tienen que hacer a través de las distintas instancias que existen, por ejemplo, el Senado, que es la Cámara Territorial, la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, es decir, poner una estructura intermedia entre el presidente de la República y los gobernadores solo da discrecionalidad, abuso de poder, viola la representación, porque al final a estos coordinadores nadie los votó, a los gobernadores nos pueden gustar o no, pero los gobernadores fueron electos a través de una votación, por lo tanto me parece una figura muy anómala desde los delegados. Y creo que esto sí puede representar un exceso de poder si al final lo que hacen los coordinadores es chantajear a los gobernadores para obtener recursos federales. Creo que sería un mensaje muy peligroso. Esto que dices, Enrique, y tienes toda la razón, y como decía Paco, el caso del Estado de México, Delfina Gómez, por ejemplo, o el caso de Jalisco. De Jalisco. Sí, con el doctor Carlos Lomelí, que es el candidato perdedor. A ver, López Obrador lo nombra coordinador de delegados. No me queda muy claro si va a sustituir a los delegados o va a coordinar a los delegados o va a ser una nueva figura que coordinará a los delegados. No me ha quedado muy claro cuál exactamente va a ser la función. Lo que sí es que es el representante del presidente con el gobierno del estado, y entiendo que los recursos, que son muchos millones de pesos que se canalizan a los estados, tendrán ellos que en algún momento pasar por él. Y aquí es lo que comenta Enrique Tucent con razón, es un asunto de una estructura, ¿sí?, paralela, política, porque no se está escogiendo a delegados especializados en algún tema de presupuesto. Está buscando a los candidatos de Morena perdedores o que participaron en alguna forma con Morena para darle esta estructura, que van a manejar un presupuesto millonario, quizás tan importante como el de cada gobierno o más en algunos casos. En la mayor parte de los casos. Y esto, lógicamente, va a ser una situación que va a poner al gobernador entre la espada y la pared, o para presionarlo o para algo. Ahora, y lo peor que pudiera suceder, que ya hay quien ha adelantado, es que con ese presupuesto se pudiera hacer y fortalecer una imagen política para participar dentro de 3 años, como ya decías, Lalo, que parece que esa es la estrategia que pueden seguir. Pero eso realmente es anómalo y no es nada positivo. Pero no ayudaría, Raúl, Enrique, Eduardo, no ayudaría a evitar el derroche, el dispendio, el mal uso de los recursos, que ejemplos tenemos, para dar y prestar. Yo no sé si tuviera tiempo. Eso está el auditor superior de la Federación. Pero sí es para canalizar los recursos. Si es para canalizar los recursos, me parece que pues tiene su chiste ser delegado de una secretaría, no es cualquier cosa. Y hay que dar continuidad a una serie de políticas. O sea, si un solo coordinador estatal, debo de entender, que sustituye a todos los delegados, pues no se va a dar abasto, A mí me parece que no se va a dar abasto con todo el trabajar que tiene y toda la necesidad de especializarse en muy diversas áreas del conocimiento de la administración pública federal, Pero a ver, yo me pregunto, ¿en qué país federal, los más avanzados, Estados Unidos, Alemania, los países más avanzados que tienen estructuras federales, existen estas cosas? Coordinadores en los estados para negociar entre el presidente y el gobernador en turno, o entre el jefe de provincia, quien sea. Es inexistente. Esto en realidad es una estructura
política que lo que hace es distorsionar todavía más el sistema federal, y también me parece que había mandado un buen mensaje Andrés Manuel desde mi punto de vista, y tal vez es debatible, pero con la descentralización de la estructura federal me pareciera un buen mensaje en términos de rendición de cuentas y de entender que nuestro país es un país federal, pero esto es claramente un mensaje de control político. Si esto lo hace Peña Nieto, sería un escándalo nacional, global. Nos estuviéramos diciendo, Peña Nieto lo que quiere es afinar sus controles políticos de cara a la siguiente elección. Ojalá que nos equivoquemos, pero esto parece más una estructura político-electoral que algo para vigilar a los gobernadores, que para eso está el auditor superior. Que pareciera que esa fuera la motivación. Vamos a echarle un ojo, vamos a vigilar que los gobernadores no se gasten, no se roben, no desvíen el dinero de la federación, ¿no? O sea, pareciera que ese es el mensaje con el que manda López Obrador a estos coordinadores. Así es, y mencionabas, Enrique, el tema del fiscal, que ese sería la labor del fiscal, que hoy no tenemos de entrada, ¿no? No tenemos, y ahora ha dicho Andrés Manuel que será autónomo. Sí, pero sin decir en qué está de acuerdo con la propuesta. O sea, dice que va a ser autónomo, pero sin hacer las reformas al 102. Así es, así es. Entonces, pues, con una autonomía limitada. Claro. Bueno, pues ustedes le piden todo. Por eso se va de vacaciones. No, pero finalmente lo que a mí me parece sí más delicado es el hecho de que incrusta una figura que no tenemos claro si va a sustituir al cuerpo de delegados de las distintas dependencias, porque si es así, evidentemente está creando una estructura que pesará en términos reales mucho más de lo que va a pesar el gobernador, porque cuando el gobernador sea afín a Morena, pues no habrá mucho problema, va a una excelente coordinación. Quiero pensar que un panista o un priista de los residuales y llegue a tener alguna diferencia con su coordinador estatal, pues está frito, ¿no? Más vale que presente la renuncia, porque ningún tipo de procedimiento, ningún tipo de gestión va a caminar adecuadamente, y eso me parece que habrá que revisarlo con lupa, porque el asunto puede complicar más las cosas que solucionarlas, ¿no? Sí, habrá que ver finalmente cuáles son las funciones de esta nueva figura de coordinadores estatales, ¿no? Habrá que ver, pero bueno, queda ahí en el tintero. Si les parece, vámonos rápidamente con los memerables. Oye, me quedo con el de que ya se acabe esto, ¿no? Bueno, pues ni tan ausente Peña Nieto, ¿no? Ahí están tal todos vez los memes. No había visto los memes, tal vez le faltó ahora eso. Que comentas esto, Enrique, o sea, y Paco y Lalo, las redes sociales creo que han contribuido en una forma importante precisamente en difundir esas nuevas formas, ¿sí? No recuerdo. Fox fue un presidente que sirvió mucho para los cartonistas y la verdad es que le sacaron jugo. Sí, pero Peña Nieto se ha ganado todas, y no sé si es por la gran interacción que hay en redes sociales, por la gran cantidad hoy que todo el mundo está conectado a su teléfono inteligente, pero bueno, así como las cosas buenas o las cosas malas o las criticables, pero la verdad es que hoy estamos viviendo formas diferentes de comunicación, y esto de la denostación del presidente, la figura del presidente, yo recuerdo, Paco, y tú tienes muchos años, Eduardo, sí, cuando uno llegaba a trabajar a los medios de comunicación, yo me acuerdo que había tres recomendaciones, sí, que no se tocaba al ejército, no se tocaba al presidente, y a la iglesia, sí, y eran a la Virgen de Guadalupe y a la iglesia. No, a la Virgen de Guadalupe, bueno, así era cuando entrabas a los medios de comunicación. Hoy las cosas han cambiado radicalmente. Sí, hoy hay medios como este, que estamos hoy uno de ellos, en donde se le apuesta mucho más al tema del acercamiento con la gente, el estar cercano a la gente, más que representar el poder
uno de los poderes fácticos que en aquel entonces se usaba. Las cosas han cambiado radicalmente. Y felicitación a Francia también. Yo podemos mostrar estos memes, Enrique. Antes eso era impensable hacerlo. Estoy hablando hace de 30 a 35 años. Cambios para bien. Bueno, aún se respeta a la Virgen de Guadalupe, aún se respeta a la Morena. Ya nos vamos. Eduardo Torreblanca, Enrique Tucen, Raúl Frías, muchas gracias. Mañana hay para opinar desde Guadalajara. Así es. Y bueno, le agradezco por supuesto a usted que haya estado con nosotros aquí el próximo lunes, noche, para opinar.